Ser mamá puede sentirse abrumante. Entre pañales, berrinches y los miles de pendientes, todas necesitamos un espacio para nosotras. Un lugar seguro, real y sin juicios. Porque aunque a veces te sientas sola, no lo estás. Bienvenidas a Desveladas. Bienvenidas a Desveladas. Hola, hola, bienvenidas a Desveladas. Gracias infinitas por estar aquí nuevamente con nosotras. Nos emociona saber que nos están acompañando, que están del otro lado compartiendo con nosotros este espacio tan nuestro. El día de hoy nos metemos de lleno en el posparto, pero el posparto real. No el posparto de redes sociales, no ese posparto donde vemos a las mamás regias, maquilladas, haciendo su vida normal, sino el posparto real, ese que duele, que confunde, pero que también transforma. Hola Caro, hola mamis, qué gusto poder acompañarles nuevamente en un episodio más de Desveladas. Como dice Caro, para nosotros es un gran placer el poder compartir con ustedes nuestras ideas, nuestras experiencias. Y en este episodio queremos hacer algo diferente. En vez de contar solo nuestras historias, queremos abrir un espacio íntimo y honesto. Hemos preparado algunas preguntas y nos encantaría que mientras nos escuchan o nos ven, ustedes también las puedan responder, que se conecten con sus propias vivencias. Porque este episodio no es solo una conversación entre Caro y yo, es una conversación con ustedes y también es un recordatorio de que no están solas. Así que prepárense para preguntas que quizás no se han hecho antes o que tal vez se las han guardado y no se las han querido hacer y que aquí vamos a explorar juntas, con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha empatía. ¿Lista? Lista. Ok, vamos a empezar. Ya, ¿qué parte del posparto jamás te atreviste a contar por vergüenza o por miedo a que te juzguen? A ver, creo que una de las cosas que más me costó fue reconectar con mi parte sexual. Sentía que ser mamá era cuidar, era dar de lactar, proteger, maternar, estar simplemente con mis bebés en general y que todo lo demás debía esperar. Y aunque leía que esa desconexión era completamente normal, que se debía a la caída de estrógenos durante la lactancia y que muchas veces la libido se recupera cuando vuelve la menstruación, en el fondo me sentía súper rara, porque quería volver de cierta forma a ser la esposa de antes, pero por esto no lo lograba. Y no hablé con nadie más que con mi esposo porque me daba vergüenza. Quizás es un tema tabú que ahora lo estamos topando. Totalmente, te entiendo. Y tú, Ña, ¿hay algo que nunca te animaste a decir, tal vez? Yo creo que todas. Lo mío fue, creo que en general, mi estado emocional y mental. Yo me acuerdo que durante los primeros chequeos de Luca, en mi primer posparto, eh, las enfermeras me hacían preguntas a mí también, el típico cuestionario de ¿qué tan feliz te sientes hoy del 1 al 10? Y la verdad es que, si les soy completamente honesta, mentí. Todas las veces mentí, porque me daba muchísima vergüenza decir que no me sentía feliz. Y me invadían preguntas como, ¿por qué no estoy feliz si tengo a mi bebé en mis brazos? ¿Por qué no estoy disfrutando del proceso? ¿Por qué no estoy completamente extasiada con esta situación? Así que sí, me daba muchísima vergüenza. Y la otra es que después de mi parto hubieron varias noches que tuve pesadillas. Me levantaba aterrada, temblando, sudaba. Creo que fue mucho más traumático de lo que pensé. Claro, es que bueno, también después de un parto, en el caso de Caro, el primero, como ya les contó en el anterior episodio, tuvo casi 18 horas de labor de parto y creo que es normal, ¿no? Hasta que tu cuerpo asimile lo que acabas de hacer, que no es cualquier cosa, no es una operación sencilla en la que te puedes recuperar, es parir y tener todo lo que tú nos contaste en el anterior capítulo, me parece lo más normal, o sea, natural sentir esto, ¿no? Sí, y la verdad es que en el momento solo le conté a Diego y después
nunca más lo he vuelto a hablar, así que aparte de Diego, ahora lo saben ustedes. Creo que es la primera vez que me atrevo a decirlo en voz alta otra vez. Ujú. Para eso está este espacio, mamis, precisamente. Yo tenía un miedo constante después del posparto, que la verdad creo que también tienen el común de las mamis, y es que yo me aterrorizaba de que mis bebés dejen de respirar. Pero obviamente yo tenía razones porque el uno necesitaba cafeína cada cierto tiempo para no olvidarse de respirar y el otro tenía el oxígeno conectado y lo tuvo durante un mes. Entonces dormían todo el tiempo con este Baby Sense, que es este sensor que mide la respiración. Y un dato que me contó la pediatra para que no me asuste es que los bebés pueden dejar de respirar hasta 15 segundos. A partir del segundo 16, el aparato se activa y suena. Y sí, muchas veces me sonó y realmente eso era aterrador. Viví meses en estado de alerta total. Incluso cuando hacían sus siestas cortas de 30 minutos, estaba súper pendiente la cámara, el Baby Sense, todo listo, porque realmente tenía pánico. Sí, ya. O sea, no me puedo imaginar la intensidad con la que debes de haber vivido tú. Claro. Solo de escucharte mencionar que tenías que darle a tu bebé cafeína, te juro que me hace sentir que se me pone la piel de gallina. Definitivamente. Hablemos de algo bonito también. Tú Sí, sí, sí. más lindo, ya. Yo tengo un recuerdo que me encanta de mi primer posparto. Me acuerdo que Luca tenía apenas días de nacido y era tarde y entrada la noche y estábamos en nuestra casa. Imagínate en tu casa, primeros días de recién nacido, todo el caos que eso puede ser. Y escuchamos que nos golpearon la puerta. Entonces fuimos a abrir y encontramos en el piso una bolsa con unas 8 tarrinas de comida, Wow. cocinada y lista. Y uno de nuestros amigos estaba ya saliendo por la puerta después de haber dejado la bolsa y solo nos dijo, chao, espero que esto alivie en algo sus días. Son una pareja de amigos muy, muy queridos que tenemos en Australia. Y yo me acuerdo solo haber pensado, wow, o sea, es exactamente lo que necesitábamos. No necesitábamos una visita, necesitábamos ayuda. Así que cuenta esta historia porque mi siguiente pregunta es, ¿qué te hubiera gustado que alguien hiciera por ti durante el posparto, pero no sucedió? Obviamente me hubiese encantado recibir la comida. Caso. El primer mes pasé en la casa de mi mamá y la verdad es que estaba realmente atendida, digamos, por ese lado. Tenía comida, tenía la ropa lavada, tenía atenciones de todo tipo. Pero creo que hay algo súper importante que en general la familia y los amigos a veces también se desconectan. Y a mí me hubiese encantado que me miraran a mí, que se acordaran de la mamá. Cuando nacen los bebés, toda la atención va hacia ellos, más aún si son dos. Entonces, claro, todo el mundo llegaba, llamaba, ¿y cómo están los mellizos? ¿Y dónde están? Quiero verles, ay, son igualitos. Y la mamá queda en un segundo plano como invisible. Hubiera querido que alguien me trajera flores, no por el regalo o por el detalle, sino por recordarme que yo también importaba. Y obviamente algo que me hubiese encantado tener es que el Sebas no vuelva tan rápido al trabajo. Acá la ley en Ecuador hace que el papá creo que tiene solo 15 días y cuando son gemelos te dan unos días más. Él sumó sus vacaciones, pero para mí todavía era muy poco. Mamá primeriza, de dos, todo caótico. Imagínense por dos, si es que ya son mamás de uno. Entonces me hubiese encantado la compañía también de mi esposo, más tiempo en la casa. Totalmente, ya. Sabes que me quedó resonando lo que acabas de decir. Te hubiera gustado que te miren a ti. Y yo sé lo que quieres decir. No estás hablando de literalmente, sino de mirarte, de preocuparse de ti, de querer saber de ti, Ujú. de valorar todo lo que estabas haciendo en esos momentos. Y me quedó resonando y me acordé que en mi segundo posparto con Nico, fuimos a su chequeo con el pediatra, me acuerdo. Y bueno, después de que ya lo revisó y estaba ingresando toda la información en su computador, me acuerdo que se sentó, se dio la vuelta en su escritorio y me quedó viendo a los ojos. Y me dijo, Caro, ¿tú cómo estás? Bueno, ya bastó
para que yo estallara en llanto. O sea, y no paraba de llorar, solo lloraba y lloraba. Creo que nunca tenía a contestar su pregunta, solo lloré y lloré. Y luego conversamos de lo importante de preguntarle a la mamá cómo está durante el posparto. Y la verdad es que no es que salí con respuestas ni una solución a todo lo que estaba sintiendo en ese momento, pero como tú dijiste, salí de ahí aliviada, salí de ahí sintiendo que importaba y que esas sensaciones y emociones eran completamente válidas. Sí que fue una experiencia tan reparadora al mismo tiempo que rara. Sí. Y dentro de toda esta misma línea de la que estamos hablando, ¿qué es lo que te hubiera gustado que te dijeran en estos días? Lo que más te hubiera gustado. A ver, creo que algo que me hubiese encantado escuchar es, lo estás haciendo bien, que era suficiente, que confiara más en mi instinto, porque lo que más necesitaba no era un consejo, era contención. Y cuando tú estás en el posparto, con las hormonas al 10.000, en esa revolución que es completamente normal, el no saber si quieres llorar, reírte o llorar y reírte al mismo tiempo, recuerdo tanto que mi mamá me aconsejaba y me daba 10.000 cosas y la verdad me ayudaba, pero yo hubiese necesitado más este tema de contención, de tranquila, lo estás haciendo bien, vamos a seguir, o sea, una palmadita en la espalda de todo está bien. Ujú. Un abrazo. Sí, Es suficiente. total. Oye, ya, y lo opuesto, ¿cuál fue la frase más tóxica o inapropiada que recibiste durante tu posparto? Qué chistoso porque me acuerdo clarito el día que me dijeron, cómo me dijeron, tono con el que me dijeron, porque me mató. O sea, realmente me mató. Fue, acostúmbrate a tu nuevo cuerpo, porque capaz ya nunca te vuelve a quedar tu ropa de antes. Fue algo completamente innecesario, porque en esta etapa tienes tantas inseguridades como mujer. O sea, al menos yo las tuve, ¿no? Que fue un baldazo de agua fría. Y ahora entiendo que obviamente es todo el tema hormonal y la carga y todo, pero para mí fue un, ok, yo me veo con la panza enorme y capaz me quede así para siempre. O sea, era algo completamente innecesario que, ¿para qué? A ti te dije, Sí, a mí me acuerdo que me preguntaron si estás comiendo, mijita, porque estás arruinada. O sea, era como tú dices, primero, yo creo que en un posparto, si vas a decir algo, que sea algo que sume, que ayude a sanar, que ayude a cualquier cosa positiva, ¿no? Porque yo en ese momento sentí que todo mi valor estaba en cómo me veía, cuando en la realidad está en todo lo que estás haciendo y todo lo que hiciste. Oye, ya, y bueno, hemos hablado de hormonas, de emociones, que es creo que una parte gigantesca del posparto, pero yo quiero preguntarte, ¿cuál fue la parte física del posparto que más te impactó? wow, a ver, la parte física. Creo que el cansancio, dormirme a ratos, recuerdo cuando ya podía darte lactar a los dos al mismo tiempo, era un tema exhaustivo porque les ponía a los dos en la almohada y yo solo cerraba los ojos y me iba quedando dormida, dormida, porque el cansancio era extremo, de verdad. Pero los puntos de la cesárea, en mi caso, la herida, la contracción del útero, para mí era, por lo que les conté en uno de los episodios anteriores, casi se me rasga y se rompe el útero por completo. Entonces la contracción era realmente dolorosa, todo eso. Y encima, a los 15 días que nacieron mis mellis, me dio varicela. Tenía granos hasta en el pezón. O sea, no sé lo doloroso que era eso. Tuve que usar pezoneras para seguir con la lactancia. Era portable, tenía fiebre, dolor de cabeza, me picaba, me ardía, me dolía, pero no quería rendirme. La verdad es que yo quería hacer este banco de leche soñado. Así que cuando sané la varicela, empecé ahí recién a sentir que estaba saliendo del túnel y logré hacer mi banco de leche posterior. Creo que eso, ¿no? El acordarme del dolor, de las contracciones, de la varicela, de la herida y no sé, de sentirme así cortada todo el tiempo, porque es como estás en un chuchaqui eterno, en un chuchaqui seco eterno. Realmente. Sí, ¿tú tienes alguna experiencia así o puedes contarnos qué fue lo que más te impactó tal vez en el lado físico?
Yo creo que a mí lo que más me impactó fue el sangrado, ya. O sea, a mí nadie me dijo que era tan intenso y que podía durar tanto. O sea, fue impactante. Y de ahí yo creo que también, aparte de lo que tú mencionas, las cosas más chiquitas también son impactantes, como que toser y estornudar te duela. Y O sea, hacerse... cosas que tú normalmente haces que a veces ni siquiera tomas en cuenta, pero en un posparto se vuelven, o sea, tú sientes que vas a estornudar y como que te entran hasta unos nervios porque ya sabes lo que va a pasar. Y bueno, un poquito después cuando ya no hay dolor, o sea, estornudas y toses y te haces pipí. También terrible, o sea, creo que es otra de las cosas impactantes. Y sí, o sea, en general, como tú dices, para mí había una sensación de sentirme frágil. O sea, yo sé que es súper contradictorio porque nosotras mismos nos hemos dicho mutuamente, o sea, por Dios, acuérdate lo que tu cuerpo acaba de hacer. A pesar de que tú sabes que eso es cierto, te sientes físicamente frágil. O sea, tienes una sensación constante de que algo se va a romper, algo se va a abrir. Sí, totalmente. Ujú. Oye, Ñam, me voy a poner un poco profunda. A ver, Si pudieras hablar con tu yo de 3 semanas de posparto o 2 semanas de posparto, ¿qué le dirías? uf, creo que no pensé que me iba a tocar tanto. Tocamos fibras. Primero creo que la abrazaría fuerte, fuerte, fuerte. Le diría que no está fallando, que todo lo que siente es válido, que esa mezcla de emociones, de sensaciones, de miedo, de emoción, de alegría, de frustración, es normal. Le recordaría que su cuerpo es un hogar que dio vida y que merece amor y paciencia, porque creo que al principio lo que más me mató era verme dividida, literal, porque yo veía la cesárea y veía mi cuerpo dividido. Entonces creo que este abrazo de decirle, tranquila, todo va a pasar, además que si tú lo ves de atrás, todo pasa en un minuto. En un minuto ya tienen 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 4 años y tú dices, pestañé y crecieron. Pero en ese momento en el que estás tan abrumada, tan angustiada, tan feliz al mismo tiempo, que no sabes si estás haciendo bien o no, creo que lo más justo y necesario sería realmente abrazarle. Y ahorita que me hiciste la pregunta, me vi en el hospital con Benjamín yendo a visitar, porque él se tuvo que quedar un poquito más, yendo a visitarlo ahí, y yo llorando y llorando a mares por no poder llevarme a mi hijo a la casa, y cantándole y contándole historias, y no sabiendo si estaba bien o no, simplemente siendo mamá en ese momento. Uf, Oye, tú, lo tú qué... estabas haciendo súper bien y lo hiciste súper bien. Ay, ya respiramos. ¿Tú qué le dirías? Yo ¿Qué te dirías? yo le diría que el miedo no la hace débil. Mm, Le prometiría que va a volverse a reír con todas las ganas, que va a volver a sentirse ella misma. Distinta sí, pero distinta de una manera hermosa, distinta más fuerte, distinta más real. Y sobre todo creo que le diría que no está sola y que es suficiente, que creo que es algo que una no logra entender en ese momento, pero me lo digo a mí de 2 semanas de posparto y se los digo a todas las mamás que nos están escuchando. Su bebé no necesita una mamá perfecta. Su bebé les necesita a ustedes, tal y como son. Totalmente, totalmente. Ah, creo que es tan importante el poder hablar de esto, aunque hayan pasado años, porque una sigue sanando en este proceso, sigue soltando,
sigue asimilando y entendiendo cosas que quizás nos olvidamos. Y ahora que las traemos a colación, las revivimos y es eso, el poder sanar juntas con nosotras, con ustedes, mamis que nos escuchan, si están por tener un posparto, si van a dar a luz en poco tiempo o si ya lo vivieron hace años atrás, volver a este momento, hagan esta reflexión interna con ustedes y ¿qué se dirían? Tal vez pueden escribir para sanar. Hablando en esta misma línea, ya que estamos profundas, ¿sostenías o sanabas? Ya. Escuchar tu pregunta viene a mi mente mi segundo posparto. Y creo que en mi segundo posparto la respuesta es sostenía definitivamente. Poco después de que Nico nació, mi papá recibió un diagnóstico de un sarcoma súper agresivo y tuvieron que amputarle su pierna. Tú sabes que habíamos llegado de Australia para el nacimiento de Nico. Estábamos viviendo con mis papis, ya te puedes imaginar, ¿no? O sea, muy poca privacidad, nada de rutina, una incertidumbre gigante sobre nuestro futuro. Así que yo creo que en ese posparto estuve muy lejos de sanar. Fue completamente sostener a mi bebé, sostener a mi familia, a mis padres, porque todos estábamos atravesando por una situación súper, súper complicada. Creo que Nico se convirtió como en mi refugio. Creo que en lugar de ser la fuente de mi cansancio, de mi ansiedad, de mis hormonas alborotadas, eran mi paz. Esos ratitos que le daba de lactar, que lo sostenía, que le llevaba a hacer dormir, era como mi ratito de alivio, de olvidarme un poco del resto de cosas que estaban pasando. Era tan indefenso, tan chiquito, y no tenía ni idea que era el que me estaba sanando en ese momento. Pero sí, creo que para mí, en mi segundo posparto, el sanar vino mucho tiempo después, muchísimo tiempo después. Ya cuando nuestra vida estaba más estable, ya cuando teníamos una casa. Pero mirando atrás, creo que sostener en ese momento de mi vida fue un acto de amor. Mm, qué hermoso, Total, sí. qué hermoso, de verdad. ¿Y tú, ya? ¿Sostenías o sanabas? Yo también definitivamente sostenía porque despertaba cada 3 horas para darles de comer a los mellis. Como eran prematuros, me ponía alarma, mi teléfono sonaba todo el tiempo, daba medicamentos, tenía que controlar el oxígeno. Benjamín era tan pequeñito que el oxímetro le quedaba gigante en el dedo de la mano, me tocaba ponerle en el dedo del pie, me quitaba todo el tiempo y era ver si es que está bien o no está bien. Para bañarle yo tenía segundos porque le quitaba el oxígeno y Benjamín se ponía. Entonces teníamos segundos y al principio ni siquiera lo bañaba yo por miedo. Yo prefería estar afuera como yo paso las cosas, yo pongo esto, yo pongo lo otro y era mi esposo quien le bañaba, era mi mamá quien me ayudaba y yo simplemente le vestía y rápido le conectaba el oxígeno porque era un estrés brutal. Escuchaba alarmas, escuchaba todo el tiempo los pitidos de todo. Era supervivencia sin duda. Pero aún así seguí, ¿no? Hasta que llegó el momento en que pude respirar un poquito más y creo que ahí empezó la sanación. Meses después, cuando empezaron a gatear y el momento en que yo les veía a los dos ya empezar a crecer de esa forma, yo empecé a sanar, literal. Este momento dije, wow, lo otro que te perturbaba en un principio pasa y ahora puedes sanar, definitivamente puedes sanar. Totalmente, ya. Es como un alivio. Está bien en otras complicaciones, pero creo que son el tipo de complicaciones ya que con todo el amor del mundo te bancas con tal de que estén sanos. Oye, ya, creo que hay otra pregunta que es súper importante y es, ¿sentiste presión por volver a la normalidad rápido en tu posparto? Totalmente. Creo que en la parte laboral mucho más y en la física también, obviamente. Pero mi familia necesitaba ingresos. Nosotros somos 6. Nico estaba en la universidad, Manu estaba en el cole, mis bebés necesitaban la leche súper cara, los medicamentos, los pañales. No saben en pañales cuánto gastamos, era impresionante.
Pero era eso, era la angustia, la presión, el tengo que generar ingresos de alguna forma. A los 3 meses de posparto yo comencé ya a grabar mis segmentos en la radio y en el lado físico, como te conté y les conté, mamis, para mí fue súper duro el verme dividida, el qué ejercicios puedo hacer. Todavía no me siento fuerte para hacer ejercicios. Me tomó muchísimo tiempo, realmente un montón. Y creo que eso fue lo más fuerte, ¿no? En estas dos presiones. Pero bueno, eso pasa y pasa rápido, mamis. Ánimos si están en el posparto. Yo creo que es importante decir que a veces la presión viene de una misma, porque yo estoy segura y sé que tú no tenías a nadie presionándote, ¿no? O sea, diciéndote, "Ah, no, tienes que ir a trabajar, no, sino que viene de una misma. A veces sí, hay presiones externas, pero yo quisiera decirles, míresen con compasión, míresen con amor, con empatía. O sea, míresen de la forma en la que quisieran que las otras personas los vean. O sea, y recuérdense constantemente, no importa cuántas veces tengan que repetírselo a ustedes mismas, acaban de parir. Es un buen recordatorio. O sea, tu cuerpo acaba de atravesar por 9 meses intensos en los que fue hogar de un bebé creciendo y luego una labor de parto y luego un parto. O sea, es bastante. Así que sí, creo que es un buen recordatorio. No seamos tan duras con nosotras mismas, de verdad. El posparto puede ser mucho más difícil y más complejo de lo que estamos hablando aquí, sin duda alguna. Y por eso con Caro hemos pensado en hacer un video aparte con una historia que realmente nos llega a las dos de una amiga en común, que vivió algo completamente diferente. Nos gustaría ahondar un poquito más específicamente en esto, en la depresión posparto, y la vamos a ver también junto con Pau, que va a ser nuestra invitada especial. Y bueno, si llegaron hasta aquí, gracias. Gracias por darse este tiempo y este espacio para mirar hacia atrás con nosotras, para recordar y sobre todo para sanar un poquito más. Totalmente. Ojalá estas preguntas les hayan hecho sentir un poquito menos solas, porque aunque cada historia es distinta, en el fondo muchas de nosotras hemos sentido lo mismo: miedo, cansancio, amor infinito, culpa, esperanza, y todo eso es normal, es realmente normal. Ser mamá nos cambia para siempre y por completo, pero también nos revela una fuerza que no sabíamos que teníamos. Y cuando podemos hablar y nombrar y compartir las cosas que sentimos o estamos sintiendo, la carga se vuelve muchísimo más liviana. Totalmente. Así que, mamis, les abrazamos con todas nuestras cicatrices, nuestras lágrimas y también con la risa que siempre encuentra un huequito para salir, porque aquí no hay juicio, solo ganas de acompañarnos de verdad. Gracias por escucharnos. Y si algo de esto tocó tu corazón, compártelo. Mándaselo a esa mamá que va a estar caminando este camino y que puede estar o podría estar sintiéndose sola en algún momento. Nos despedimos recordándoles que no estás rota, estás transformándote y que el posparto puede ser completamente hermoso, como puede tener sus altos y bajos, pero pasará. Así que vive esa transformación de una manera diferente. No tienes que hacerlo todo, solo tienes que estar. Chao, chao. Desveladas llega a ustedes gracias al auspicio de Minka, productos saludables. Síguelos en Instagram como @minka.com.es y gracias al auspicio de Vogue by Ana, pañuelos con estilos únicos y exclusivos. Síguelos en Instagram como @Vogue by Ana.